en donde el diputado Ángel Alvarado, miembro de esta instancia, da el índice de precios al consumidor publicado mensualmente, precisamente por el Parlamento venezolano. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Él acaba de anunciar que el índice de inflación para el mes de agosto fue de 65,2%. Escuchemos de inmediato. Al mes de agosto es de 2.674%. La inflación acumulada al mes de agosto es de 2.674%. ¿Por qué esta variación de los precios? Bueno, como ya dijimos, la política de encaje legal es como un torniquete que se le aplica al sistema financiero nacional, que en un momento u otro pues, se iba a romper y en este caso, en este momento se ha roto, generando pues como consecuencia que los precios no se han detenido y que la contracción económica es muy profunda, como vamos a hablar en la segunda parte de la rueda de prensa. ¿Qué ha generado esto? Bueno, ha generado esta política inflacionaria o hiperinflacionaria, que en este momento el salario mínimo del venezolano solo compra 2% de la canasta alimentaria medida por la Asamblea Nacional. Este es el monto más bajo, la mínima capacidad de compra que tiene el salario desde que se aplicó el Plan Económico de Estabilización y Crecimiento en agosto del año pasado. Con esos 40.000 bolívares, una familia venezolana apenas puede comprar un sacapunta, un borrador y un cuaderno para el regreso a clases. Esto lo que ha generado pues, es un recrudecimiento, una profundización de la emergencia humanitaria, la catástrofe humanitaria que tienen los venezolanos. Y cuando ese padre de familia vaya a comprar el uniforme, la chemise, el mono para el regreso a clase, pues va a necesitar 33 salarios mínimos para comprar los uniformes de un hijo para la vuelta a clase, lo cual pues ha puesto en entredicho o complica mucho la vuelta a clases o la posibilidad de que los niños puedan llevar uniformes o puedan tener los útiles escolares para aquellos padres que siguen ganando el salario mínimo. Respecto al índice de actividad económica mensual, tenemos que para el primer semestre del año la pérdida de actividad económica es de 43% en el primer semestre del año, es decir, cuando comparamos la producción que se tiene en el primer semestre del año 2019 respecto al primer semestre del año 2018. Y cuando vemos el acumulado de la pérdida de la actividad económica desde el primer semestre del año 2013 hasta el primer semestre del año 2019, tenemos que la pérdida de actividad económica es de 66%. Bueno, esto lo que muestra una catástrofe económica sin precedentes en Venezuela, una catástrofe económica sin precedentes en el continente americano y solo superado por países como Libia, Georgia o Tayikistán, unos que vivieron el colapso del modelo socialista soviético u otros, como el caso de Liberia, que vivieron una guerra civil de más de 25 años. Venezuela es un colapso económico sin precedentes, hecho por el hombre, hecho por el socialismo del siglo XXI, y debemos ratificar una vez más entonces lo que hemos dicho durante todos estos años. Aquí en Venezuela no hay cambio económico sin cambio político. Aquí los venezolanos no pueden esperar que la situación económica mejore, que el salario mejore, que su calidad de vida mejore si no hay cambio político. La única forma de que mejore la calidad de vida de Venezuela es que haya un cambio político y se abran las puertas a un cambio democrático en Venezuela. Diputado, el presidente Maduro ayer anunció para el fin de semana nuevas medidas económicas, nuevas medidas con el canal de la paz, dijo. Esto cabría esperar que tiene un aumento del gasto público, esto es más gasolina para la inflación. Podría ser que venga el aumento de salario que ya desde hace días se viene diciendo que viene este incremento. ¿Cuál es el escenario entonces que se prevé? Los venezolanos, el venezolano de a pie ha comprendido que aumentos salariales, pues sin aumento en la producción, en la productividad, lo único que genera es inflación. Aumentos salariales que se financian con el gasto público, con emisión de dinero inorgánico del Banco Central, lo único que hacen es que el salario del trabajador retroceda. Porque el día que lo anuncian, el aumento de salario, pues al día que cobran el salario, ya los precios se han ajustado. Y el trabajador no solo queda en el mismo sitio, sino que muchas veces queda en peor posición al momento anterior, con lo cual no hay manera de que se mejore el salario únicamente con esa medida de gasto público o emisión de dinero inorgánico. También hay que tomar en cuenta que el Ejecutivo Nacional hasta ahora no ha dado un pronunciamiento sobre su plan económico anunciado hace un año y 15 días. Ha sido un completo fracaso y una de las cosas que no aplicaron de ese plan fue el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina, como ustedes recordarán, era parte del plan de estabilización y crecimiento anclado en el petro. Eso nunca se dio.
y ahora vemos pues que es posible que eso sea la medida económica que tampoco va a resolver el problema de los venezolanos. Los venezolanos requieren unas medidas mucho más integrales, mucho más completas, que en este momento además requieren una precondición política, que haya Estado de Derecho, que haya confianza, que cese la persecución sobre el Parlamento, sobre los diputados, que vuelva el Estado de Derecho, y eso pues requiere un cambio político que puede generar el cambio económico. Cualquier cambio económico dentro del modelo político va a ser inefectivo. Diputado, parece que el venezolano ya se ha acostumbrado a vivir en una sociedad hiperinflacionaria. Los precios aumentan todos los días, prácticamente nadie devenga salario mínimo. Pero hay una medida que se toma desde China, que entra en vigencia casualmente en este mes de septiembre. Yo quisiera que usted nos dijera cuáles son las implicaciones económicas que esto tiene para el país en medio de esta crisis hiperinflacionaria y este recorte de dólares por parte de PDVSA, siendo la principal industria del país. Sí, bueno, supongo que la medida de China es la petrolera. Sí, la SNPC. Sí. Bueno, el tema allí es que es una medida que bueno, en mi opinión, es una medida política la que adopta China, dado que es una empresa del Estado chino, de cortar relaciones comerciales con Nicolás Maduro. No obedece a temas financieros, obedece a una medida política. Es importante verlo en el contexto global de lo que puede estar ocurriendo allí. Nosotros hemos dicho muchas veces que China no ha querido rescatar a Nicolás Maduro, teniendo la posibilidad no lo ha hecho, porque está muy claro de que el modelo es un modelo fracasado, un modelo que no funciona, un modelo en el cual la posibilidad de repago de cualquier préstamo es prácticamente cero. En ese sentido, pues Venezuela entraría en default con China, default total, ya no parcial, sino total, porque sería imposible ya abonar al fondo chino y en este caso al banco que ha hecho el préstamo, que es el Banco de Desarrollo Chino, y eso implicaría pues que entraría ya en default, porque la única manera, bueno, digamos, hay que ver a partir de qué momento, default total en mi opinión, a partir del momento que se deje de comprar ese petróleo. Yo creo que lo importante acá es que es una medida política que ha adoptado el gobierno chino. Diputado, en diciembre se acaba la concesión de PDVSA, de Refinería Isla, en Curazao. Y el gobierno de Curazao está negociando, ya abrió la negociación con una empresa de nombre Cleresh para otorgarle en noviembre de este mismo año, aparentemente si llegan a una negociación a feliz término, la concesión de Refinería Isla. Ustedes desde la Asamblea Nacional van a hacer algo, van a hablar con el gobierno de Curazao para no perder la refinería. No, la refinería Isla de Curazao, entiendo que es una refinería del gobierno de Curazao. Sí, sí. Es un alquiler. Bueno, la verdad que no desconozco lo que se está llevando a cabo, en este caso PDVSA ad hoc que está haciendo, en este caso desconozco los detalles, pero hay que aclarar que eso no es de Venezuela, sino es una concesión que tenía PDVSA y que tiene tiempo en una situación complicada, pero desconozco los detalles. Me gustaría que enfatizara nuevamente la cifra de inflación de este mes de agosto, sobre todo para hacer una comparación o hacer un análisis sobre lo que significa tener estos índices de inflación para el mes de agosto con un dólar paralelo que, pues, con un dólar publicado por el BCB que supera al dólar paralelo. Bueno, mira, hay que ver el tema. Vamos a ver, hay unas cosas en la cual hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? El dólar es un precio más de la economía. En la economía hay millones de precios, el dólar es un precio más. Y los precios en la economía no todos se ajustan con la misma velocidad. Hay precios que son más flexibles y precios que son más rígidos. Entonces, eso hace que a veces cuando el dólar va más rápido que los precios, las cosas se hacen más barato en dólares. O cuando los precios van más rápido que el dólar, las cosas se hacen más caras en dólares. Entonces, en Venezuela ha venido ocurriendo en los últimos meses que los venezolanos pues ya dan por descontado una inflación en bolívares y van viendo qué está pasando con la inflación en dólares, que no es inflación en dólares, sino cómo se expresan esos precios en dólares. Entonces, ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? Que al final todos los precios se ajustan, sea en bolívares y sea en dólares. Y lo que ha venido ocurriendo es que aunque haya momentos en los cuales los precios pueden estar más baratos en dólares, siempre terminan ajustándose, porque todos los precios van a un ajuste, van a un equilibrio, un nuevo equilibrio. Esto lo que ha hecho en Venezuela es que las cosas se hayan vuelto más caras en dólares, porque los precios que se tenían el año pasado eran excesivamente bajos,
y básicamente todo va convergiendo a precios internacionales o incluso un poco más en Venezuela debido a que hay una cantidad de cuello de botella en la economía que hacen que todos los precios sean más caros, incluso aquellos que son en dólares a un precio estándar internacional. El único precio que no se ajustaba en Venezuela al dólar es el salario mínimo. Y eso es lo que ha generado un empobrecimiento generalizado del pueblo venezolano. Ahora, ajustar ese salario, especialmente en la administración pública, requiere resolver el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal solo se resuelve si nosotros logramos aumentar la producción petrolera nacional, si se logra el acceso al financiamiento internacional y si se reactiva la economía. De lo cual todo esto, el aumento del dólar, el aumento de los precios es consecuencia. La causa profunda de toda esta manifestación de precios que están desbocados es que se acabó la industria petrolera nacional, se acabó la industria nacional y se acabó la posibilidad del acceso al financiamiento internacional. Y por eso siempre digo que ¿cómo se resuelve esto? Bueno, se requiere reactivar la economía y para eso se requiere un cambio político, generar las condiciones para que eso funcione y en definitiva se pueda estabilizar la economía. ¿Puede recordar las cifras de inflación? La inflación del mes de agosto es 65,2%. En el mes de agosto del año 2019, por encima del 50%, que es el estándar que se ha colocado, que han colocado los economistas a nivel mundial para hablar de que se está en una hiperinflación. Hemos vuelto a un precio por encima del 50% y eso, bueno, es sumamente preocupante porque esto quiere decir que la inflación se extiende por lo menos un año más. Sobre la inminente salida de Mastercard y Visa y comunidades urbanas exportando la baja cantidad de pago de servicios, ¿cuál sería el impacto? Bueno, mira, en Venezuela se acabó el crédito. Entonces los venezolanos hace mucho tiempo no sacan una Visa o una Mastercard porque simplemente no hay crédito. Es decir, el cupo de la tarjeta de crédito a veces no alcanza ni para un café. Y eso es producto del encaje legal que tiene el Banco Central que ha secado el crédito. Entonces yo creo que el impacto en este momento es relativamente bajo porque el venezolano de hace mucho tiempo no tiene crédito para el consumo. En segundo lugar, el venezolano sigue aislado del sistema financiero internacional en cuanto a que tú vas a Cúcuta o vas a Aruba y tu tarjeta Mastercard o Visa no pasa simplemente. Entonces, bueno, creo que hay que ubicar en qué contexto ocurre eso. Luego, el caso de Mastercard, por ejemplo, el caso de Visa supongo que también, pero no desconozco el detalle, ocurre básicamente para la banca pública. Ya eso es algo que tenía tiempo circulando. Hace mucho tiempo la Sudeban ha indicado esto, pero el problema de fondo es que básicamente no hay crédito en Venezuela y Venezuela cada día más se aísla más de los mercados internacionales y del mundo desarrollado y del mundo libre. Digamos, sí, yo creo como te decía anteriormente, la banca no está prestando. O sea, la banca está afectada sobre todo por el encaje legal. Allí al no haber crédito, pues simplemente la banca es como, digamos, es un medio de pago que se pierde, eso sí, pero un medio de pago que los venezolanos habían dejado de usar, sinceramente. ¿Qué capacidad tiene la banca venezolana privada y pública para crear métodos alternativos a Visa y a Mastercard? Bueno, eso es un tema que requiere mucha confianza, requiere empresas que se dediquen a eso. La verdad es que yo no veo en Venezuela a nadie dispuesto a desarrollar un negocio como ese en las condiciones en las cuales se encuentra el país. Existen otros métodos de pago pues de otros países, como Rusia, por ejemplo, pero bueno, dificulta mucho que cualquiera de estas posibilidades sea en este momento algo que sea atractivo para estas empresas. ¿Qué vida le queda a la banca privada con este tipo de medidas del gobierno, del encaje legal, donde de alguna manera restringe que el banco prestara dinero y ganara con eso? ¿Qué vida le queda a la banca privada? Sí, la banca privada en Venezuela se ha convertido únicamente en un medio de pago. O sea, sirve para pagar cosas, bienes, servicios, hacer transferencias, medio de pago, pero la banca en Venezuela ya no es un medio de intermediación, que es la función fundamental de la banca. ¿Qué es la intermediación? La intermediación es recoger ahorros y dar crédito, dar préstamos. El préstamo en Venezuela se ha acabado, se ha destruido, con un encaje legal del 100%. La banca está en una situación sumamente complicada, los bancos venezolanos son unos bancos mínimos, enanos, en lo cual sus activos fijos son mayores a su cartera, su patrimonio se ha dilapidado con la hiperinflación. Ahora, responder cuánto tiempo le queda o cuál es el destino de la banca en Venezuela, pues todos quisiéramos que hubiese un levantamiento del encaje legal y que se resuelvan los problemas que tiene el Ejecutivo o que tiene el gasto público, en este caso el déficit fiscal que existe, para sanear toda la economía del país, empezando por el saneamiento del sistema financiero. Ahora, usted dice que todo esto tiene que pasar primero por un cambio político, lo cual, por lo que vemos y hasta la remitiendo las todavía no ha sucedido en
¿cuál sería el panorama para el cierre de año donde algunas proyecciones ya hablan de que un dólar paralelo podría arribar aproximadamente a los 100.000 bolívares? Sí, sin ningún problema. El panorama es una emergencia humanitaria que se puede convertir en una catástrofe, todo provocado por el hombre, provocado por una ausencia de medidas, por una contumacia en una serie de políticas que al final no mejoran la vida del venezolano, con el deseo de implantar un modelo que han rechazado los venezolanos y que no quieren, y al final es la soberbia de un grupo que quiere imponerle a la sociedad un estilo de vida, un modelo de vida que no quieren, mientras la sociedad pues básicamente se defiende y muchos en la sociedad pues emigran, se van. Así que la consecuencia de toda esta situación, si no se mejora, es que va a seguir la migración de venezolanos y se va a extender aún más el hambre que sufre el pueblo venezolano, con las consecuencias que tiene pues el bloqueo de la ayuda humanitaria, el bloqueo de la posibilidad de pedir ayuda a otros países, con tal de mantener el control político de la sociedad. Diputado, ¿de qué forma está pagando Nicolás Maduro a sus acreedores nacionales? Esto se lo pregunto porque hace unas semanas Maduro anunciaba una aprobación de recursos importantes en bolívares para el pago de esos acreedores nacionales, pero ¿qué está pasando con aquellos a quienes les deben dinero importante en dólares? ¿Cuál sería el método de pago de Nicolás Maduro para esas empresas? Bueno, mira, en lo que va de año se le ha pagado a Rosneft 1.200 millones de dólares. Y se ha pagado más de 2.000 millones de dólares en el año y medio a Rosneft. Es decir, hasta en este momento lo único que están cobrando son los rusos y los chinos. Por eso esa tesis de que no hay dinero para esto, para lo otro, sí hay dinero. Pero las prioridades están enfocadas en China y Rusia. Y enfocadas básicamente, en el caso de Rusia, a pagar servicios incluso militares. Allí están las prioridades en este momento de Nicolás Maduro. Y por eso las lealtades políticas en el plano internacional que se mantienen. Es decir que no se tiene recursos es algo falso. Se tienen recursos por más de 2.000 millones de dólares, en el cual se ha pagado a China y Rusia, como hemos visto en los últimos meses, y que vimos en el balance de Rosneft al cierre del primer semestre del año, publicado hace unos 15 días, en el cual se mostraba pues esta realidad. Entonces, dinero hay. No digan que no hay dinero. O sea, hay dinero en dólares. En el caso de bolívares lo fabrican en el Banco Central, y al fabricarlo en el Banco Central lo único que se genera es inflación y más inflación, porque es dinero persiguiendo bienes que no están en los anaqueles, y esta catástrofe que tiene el pueblo venezolano. Entonces se les paga a los chinos y los rusos, pero se mantiene el venezolano una moneda que no solo no es dura, sino que pierde valor cada día y que empobrece al pueblo venezolano. Sí, voy por rubros. Gracias por la pregunta. El rubro que más aumentó es el rubro de bienes y servicios diversos, que es un ítems de otros que se encuentra en el Banco Central de Venezuela, que varió en 113,5%. Luego, el rubro de equipamiento del hogar varió en 92,2%. El rubro vestido y calzado, que es un momento importante para la vuelta a clases, varió en 78,3%. Y el rubro transporte varió 55,9%. Vamos a decir que el rubro transporte sufrió el incremento más importante al 1 de septiembre. O sea, básicamente los transportistas esperaron el cambio de mes para hacer se no está reflejado acá, pero hubo un cambio importante en transporte que se va a reflejar en el mes de septiembre. Y luego alimentos varió en 27,4%. Bueno, esos son básicamente los rubros que más variaron. Información acerca del remate de una refinería en Ecuador donde PDVSA tenía el 49% de las acciones. ¿Te acuerdas cuál es esa refinería? No recuerdo el nombre. Es que creo que nunca se construyó. Pero están vendiendo los activos que tenían ahí. Bueno, hay que ver en qué estado estaba, ¿no? Digamos, lo que entiendo es que hubo un movimiento de tierra, eso queda por Manabí, movimiento de tierra, pero bueno, no sé qué tanto se ha avanzado, me parece que muy poco. Entonces, desconozco, sí conozco el caso de la refinería, pero nunca se construyó, lo que puede haber algunos movimientos de tierra y algunos equipos, pero desconozco. Muchas gracias, pero no desconozco. Bueno. No sé si ya lo había respondido. Y con esta terminamos. El tema China. En estos días por una información que se había dejado de Sí, ya lo respondí, es cierto, desde hace 15 días aproximadamente esa noticia, y básicamente compromete el fondo chino, implicaría un default total, en este caso de PDVSA con China, o de la República de Venezuela, porque es un tratado con China, y luego, en mi opinión, creo que es una decisión política del gobierno chino, y no una decisión meramente financiera o comercial. Diputado,
Sí, claro. Entiendo que meses anteriores se había mantenido el índice de inflación o por debajo o estandarizado. Sí. Pero desde julio para acá hemos visto que ha incrementado. Ustedes decían que se había mantenido estándar el índice de inflación por un tema de la pérdida del poder adquisitivo del venezolano. Sí, ¿Qué pasó? Que vemos que este mes aumentó casi 32 puntos. Sí, fíjate, vamos a recordar, ¿no? En enero fue 191,6%, en febrero fue 53,7%, y luego marzo 18,1%. En marzo dijimos que habían sido los apagones, que básicamente paralizaron la actividad económica en Venezuela. Luego 44%, 31%, 24% y al mes anterior 33,8%. Entonces, la economía normalmente son fuerzas, ¿no? Y hay que ver qué fuerzas son mayores, ¿no? Entonces, la fuerza de la depreciación del dinero es una fuerza que empuja los precios, pero también la restricción del consumo hace que muchas veces se queden en los anaqueles y se queden en los inventarios, los productos, y se obliga pues, a que los precios simplemente se rematen, muchas veces a pérdida. Entonces, a veces, una parte de la explicación de la variación de los precios más lenta era eso. Ahora, ¿quiere decir que este mes hubo una reactivación económica? Por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que la depreciación del tipo de cambio y el pérdida de valor de la moneda fue tan grande que incluso esa caída del consumo pudo haberlo mitigado. Ahora bien, el consumo cae, pero hay un momento donde deja de caer. Entonces, bueno, hay que también analizar qué puede estar pasando. Yo chequeo las cifras de actividad económica mensual y puede haber que haya una especie pues, de un valle, que esté en un valle en términos de consumo. Podría ser, porque hay que esperar, o sea, eso es simplemente una tendencia. Y en ese valle, pues la pérdida de la capacidad, del valor del dinero, pues simplemente te tiró hacia abajo esto. Ahora, creo que lo más importante acá es lo que hemos tratado de explicar muchas veces, que esta política era insostenible del encaje legal y que en cualquier momento esta hiperinflación se va a volver a acelerar como de hecho está ocurriendo. Escuchaban ustedes palabras del diputado Ángel Alvarado, quien daba el índice del precio al consumidor por parte de la Asamblea Nacional correspondiente al mes de agosto. Informaba entonces que el índice de inflación para el mes anterior se ubicó en 65,2% en comparación al índice de inflación correspondiente al mes de julio, pues aumentó 32 puntos aproximadamente, pues para el mes de julio se ubicaba en 33,8%. Decía el diputado Ángel Alvarado que un venezolano necesita alrededor de 33 salarios mínimos para poder adquirir la lista de útiles escolares, incluyendo uniformes. Hablaba también acerca del índice de actividad económica del primer semestre precisamente del año 2019. Informaba entonces que la pérdida es del 43%. Ustedes escuchaban también que el venezolano tan solo puede comprar con el salario mínimo el 2% de la canasta básica. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.